En 1955, la Real Fuerza Aérea retiró uno de sus cazas más nuevos del servicio. No porque fuera obsoleto, simplemente no podía hacer el trabajo. El Supermarine Swift asustaba muchísimo a sus pilotos. Podrías estar girando a 30.000 pies y, sin previo aviso, la nariz se elevaría violentamente y la aeronave se volcaría, dejándote solo unos segundos para reaccionar antes de que la estructura se desintegrara. El Supermarine Swift es uno de los cazas más notorios en la historia de la aviación británica. Lo metieron en servicio a toda prisa antes de estar listo. Se ordenaron 100 unidades antes de que siquiera volara un avión de producción. Fue dejado en tierra 2 veces en su primer año de servicio en escuadrón y finalmente fue considerado una vergüenza. El Swift es una mancha en la reputación de Supermarine, la compañía que construyó el Spitfire. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno laborista de Clement Attlee asumió que no habría ningún conflicto importante durante al menos una década. Y casi todas las especificaciones emitidas por el Ministerio del Aire para aviones del tamaño de un caza a finales de los años 40 se limitaron a fines de investigación. No había urgencia por construir la siguiente generación de aviones de combate, porque se suponía que la próxima guerra no llegaría hasta 1957. A principios de la década de 1950, la columna vertebral del comando de cazas de la RAF era el Gloster Meteor F-8 y el de Havilland Vampire, ambos aviones a reacción de primera generación, con alas rectas que ya estaban siendo superados. Cuando estalló la Guerra de Corea en junio de 1950 y los Meteor australianos empezaron a encontrarse con MiG-15 de alas en flecha sobre Corea, la magnitud del problema se volvió imposible de ignorar. El MiG era más rápido, podía ascender más rápido y podía combatir a mayores altitudes. El Meteor estaba una generación atrás, al igual que todo lo demás que tenía la RAF. Gran Bretaña necesitaba cazas de alas en flecha, con urgencia, pero no había ninguno listo. Así que el Ministerio del Aire le pidió tanto a Hawker como a Supermarine que construyeran aviones experimentales de investigación con alas en flecha. Pero con la brecha de cazas ampliándose cada mes, estos experimentos eran lo más cercano que Gran Bretaña tenía a un caza de próxima generación. Hawker tenía el lujo de empezar desde cero. Su Hunter estaba siendo diseñado desde cero, con alas en flecha y el nuevo motor Rolls-Royce Avon, pero aún estaba en la mesa de dibujo. Supermarine no podía darse el lujo de esperar. No tenían un diseño de ala en flecha hecho desde cero, así que tomaron un atajo. Su único jet operativo era el Supermarine Attacker, un caza naval de ala recta y tren de cola diseñado para la flota aérea naval. No era el mejor del mundo, pero les daba algo con lo que trabajar. Tomaron el fuselaje, motor, estructura y tren de aterrizaje del Attacker y los combinaron con unas alas en flecha de nuevo diseño. El resultado fue el Type 510, que voló por primera vez el 29 de diciembre de 1948, pilotado por Mike Lithgow. Fue el primer jet británico en volar con alas en flecha y también con el plano de cola en flecha. La potencia provenía del Rolls-Royce Nin, un gran motor de flujo centrífugo que requería un fuselaje ancho. Esa sección transversal espaciosa perseguiría al programa durante años, pero en 1948 nadie lo sabía todavía. A través de una rápida serie de modificaciones, la aeronave evolucionó de una máquina de investigación a algo que parecía un verdadero caza. Una rueda de nariz reemplazó la antigua rueda de cola. El fuselaje se alargó para alojar una tobera de postcombustión. 4 cañones montados en las alas le dieron verdadera potencia de fuego. Supermarine ahora tenía un jet de alas en flecha que podía convertirse en un avión de producción antes que cualquier otro del país. En una crisis, un prototipo volador supera a un mejor diseño que aún está en papel. Esa lógica impulsó todo lo que siguió. A Supermarine se le adjudicó un contrato por 100 aviones basados en el tipo 535 que se llamarían Swift. Y aquí estuvo el primer error crítico. Los Swift de producción iban a usar el Rolls-Royce Avon en lugar del Nene. El Avon era un turborreactor de flujo axial, más largo y estrecho que el Nene, que tenía forma de barril. En un mundo racional, Supermarine habría rediseñado el fuselaje alrededor del nuevo motor, pero se consideró que ya era demasiado tarde y costoso reducir el ancho del cuerpo heredado de los prototipos impulsados por el Nene. Así que el Swift mantuvo su fuselaje espacioso y el Avon quedó dentro con espacio de sobra, un motor delgado vibrando dentro de una estructura de avión sobredimensionada. Esa desproporción definiría toda la carrera de la aeronave. El exceso de sección transversal significaba resistencia innecesaria, lo que resultaba en menor velocidad, menor tasa de ascenso y peor desempeño en altitud. Exactamente ahí era donde un interceptor de la Guerra Fría necesitaba sobresalir.
Un informe de la RAE advirtió que el Swift tendría un mal desempeño a gran altitud y que era necesario rediseñar las alas. La RAF no fue informada, en cambio, la orden inicial se incrementó de 100 a 150. El primer prototipo real del Swift despegó el 1 de agosto de 1951, pero cuando el DH-110 se desintegró sobre la multitud en Farnborough, provocó una revisión de seguridad de vuelo en toda la industria, lo que retrasó el programa de pruebas del Swift hasta febrero de 1953. Para ese entonces ya se habían ordenado otros 140 aviones. El total ahora ascendía a 290 Swifts y el primer avión de producción ni siquiera había volado todavía. El primer Swift F-1 de producción voló el 25 de agosto de 1952 armado con 2 cañones Aiden de 30 milímetros. Incluso antes de la entrega, el armamento ya estaba siendo mejorado. El F-2 duplicó los cañones a 4 Aidens. La solución de Supermarine para almacenar la munición extra fue extender las alas hacia adelante en la raíz. Eso resolvió el problema de almacenamiento, pero introdujo algo mucho peor. La raíz extendida cambió el equilibrio aerodinámico del ala. A ciertas velocidades y altitudes, el flujo de aire sobre las secciones exteriores se separaba primero, desplazando el centro de sustentación hacia adelante, y el Swift, sin previo aviso, entraba en un encabritamiento violento. La nariz se levantaba y la aeronave podía voltearse de espaldas en cuestión de segundos. La mayoría de los problemas aerodinámicos te dan algún tipo de advertencia, una vibración en la estructura, una pérdida gradual de control. El Swift no te daba nada, simplemente se encabritaba. Se intentaron varias soluciones. Introdujeron generadores de vórtices, revisaron los perfiles de las alas, ajustaron la relación de los controles, pero nada de eso funcionó hasta que se añadió lastre en el morro, lo que desplazó el centro de gravedad hacia adelante y redujo la tendencia a levantar el morro. Pero esto también hizo que la aeronave fuera más pesada y lenta, lo cual no es nada ideal para un caza. La tendencia a levantar el morro nunca se resolvió completamente durante la etapa del Swift como caza. Las soluciones solo lograron controlarla, nunca se eliminó. Cuando el Swift entró en servicio con los escuadrones, todo se vino abajo. El Escuadrón 56 recibió sus primeros F-1 el 13 de febrero de 1954, convirtiendo al Swift en el primer caza británico de ala en flecha que entró en servicio con la RAF. Debería haber sido un hito, en cambio, la aeronave llegó averiada. Los cañones no podían dispararse a gran altitud. Cuando se accionaban los cañones Aden, el gas caliente de los cañones era absorbido por la entrada del motor y el compresor del Avon entraba en pérdida. El motor entraba en bombeo, perdía potencia y a veces se apagaba por completo. Un caza que no puede disparar sus armas sin que el motor se apague no es un caza. La velocidad estaba restringida por la tendencia a levantar el morro, porque si llevabas al Swift demasiado rápido o tirabas demasiado del mando, podía perder el control del vuelo sin previo aviso. Su techo estaba limitado por la misma razón por la que la aeronave tenía problemas en otros aspectos. Por encima de los 40.000 pies, el rendimiento simplemente desaparecía. El Swift ya no podía ascender correctamente, maniobrar con confianza, ni siquiera mantenerse cómodamente en formación. En el aire enrarecido donde se suponía que un interceptor de la Guerra Fría debía combatir, las viejas debilidades del diseño se manifestaron todas al mismo tiempo. El fuselaje sobredimensionado generaba resistencia. Esa resistencia castigaba al ya poco potente motor Avon y toda la aeronave se quedaba sin aliento. Todo lo que había heredado de sus orígenes como avión de ataque lo alcanzó precisamente a la altitud donde necesitaba sobresalir. Así que los pilotos estaban limitados por todos lados. No podían disparar de manera efectiva, no podían aumentar la velocidad de forma segura y no podían operar donde realmente estarían los bombarderos soviéticos. Peor aún, incluso cuando el Swift no fallaba en el aire, fallaba en tierra. Los problemas hidráulicos provocaban fallas eléctricas. Las fallas eléctricas agravaban los problemas del motor y la disponibilidad operativa se desplomaba más rápido de lo que el personal de tierra podía recuperarla. Los accidentes aumentaron. Para finales de agosto, todos los Swift en servicio fueron puestos en tierra y el Escuadrón 56 se detuvo por completo. El Central Fighter Establishment dio su veredicto. Era poco probable que el Swift llegara a ser un caza adecuado. No que necesitara mejoras, no que fuera prometedor con más desarrollo, simplemente era poco probable que alguna vez fuera adecuado. Los F-2 reemplazaron a los F-1 y se relajaron algunas restricciones solo para que se perdieran 2 aviones más en accidentes de pérdida de control por cabeceo. Al menos 4 pilotos murieron durante la breve carrera del Swift como caza. Para marzo de 1955, la RAF ya había tenido suficiente. El Swift fue retirado completamente del servicio como caza.
El F-3 se suponía que resolvería el problema de velocidad añadiendo postcombustión. En la práctica, la tendencia a levantar el morro seguía presente, el problema de las oscilaciones del motor no se había resuelto, y una evaluación estadounidense consideró que la aeronave no era aceptable para el servicio operativo. El F-4 reemplazó el estabilizador convencional por uno de incidencia variable y completamente móvil, lo que en parte controló la tendencia a levantar el morro, pero su sistema de postcombustión no podía encenderse de manera confiable a gran altitud, así que tampoco podía desempeñarse donde importaba, y solo se construyeron 8. Aquí debería terminar la historia, un caza fallido. Pero el Swift tenía un capítulo más por escribir. La producción cambió al FR-5, una variante dedicada de reconocimiento a baja altura. El morro se alargó y se llenó con 3 cámaras Vinton F90 y 5 dispuestas para cubrir la izquierda, abajo y la derecha, dándole al piloto la capacidad de fotografiar un objetivo desde varios ángulos en una sola pasada. Los cañones se mantuvieron. Una aeronave de reconocimiento volando sola a la altura de las copas de los árboles sobre Europa durante la Guerra Fría necesitaba una forma de abrirse paso en caso de problemas y a baja altura donde los problemas de gran altitud simplemente no se presentaban. El Swift finalmente se convirtió en lo que nunca había sido a gran altitud, una aeronave capaz, resistente y confiable. Esa estructura sobreconstruida, la que había hecho que el Swift fuera demasiado pesado para pelear a gran altitud, resultó ser una ventaja a baja altura. La turbulencia castigadora y las constantes maniobras de alto G que acortaban la vida útil de otras aeronaves no representaron ningún problema para el Swift. Nunca se encontraron problemas de fatiga estructural y las tripulaciones que lo volaron en realidad lo apreciaban. Algo que habría sorprendido a cualquiera que hubiera estado cerca de un F-1 del Escuadrón 56. El FR-5 sirvió en Alemania hasta que fue reemplazado por el Hunter FR-10 en 1961. También se construyeron 14 F-7 que llevaban misiles aire-aire Fairey Fireflash, guiados por Haas, lo que convirtió al Swift en el primer avión de la RAF en portar misiles aire-aire guiados de cualquier tipo. El Supermarine Swift suele clasificarse como un fracaso, y como caza, eso es justo. Desde su nacimiento estuvo limitado por un cambio de motor que llegó demasiado tarde y un fuselaje que nadie podía permitirse modificar fue llevado apresuradamente a producción por un gobierno aterrorizado por Corea y quedó perjudicado por la mala comunicación entre la RAF, el Ministerio y Supermarine. Se ordenaron casi 300 antes de que alguien entendiera lo que la aeronave podía y no podía hacer. Al final solo se construyeron alrededor de 200, pero el Swift nunca iba a superar al Hunter. Lo que importa es lo que pasó después de que perdió esa carrera. En algún punto, entre las órdenes de dejarlo en tierra y el deshuesadero, encontró su propósito. No como el interceptor para el que fue diseñado, sino como un avión de reconocimiento a ras de las copas de los árboles que podía soportar el castigo y seguir volando. El mejor de la OTAN 2 veces. A veces, las aeronaves más interesantes no son las que cumplen la función para la que fueron construidas, son las que sobreviven lo suficiente para descubrir para qué son realmente buenas. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, eso nos ayuda mucho.